Hay algo que nadie te enseña cuando entregas tu corazón con pureza, que no todos sabrán valorarlo. Hay personas que llegan a tu vida no para quedarse, sino para probar qué tanto amor eres capaz de dar sin recibir nada a cambio. Y cuando se van, no solo se llevan tu tiempo y tu energía, también te dejan con una pregunta que arde. ¿Por qué no fui suficiente? Pero esa pregunta no es tuya. Esa es la herida del que todavía no ha entendido su verdadero valor. Hoy no estás aquí para mirar atrás con rencor. Estás aquí para mirar hacia adelante con poder, porque lo que viene ahora no es venganza, es transformación. Lo que vas a aprender en este video no es cómo hacer sufrir a quien no te valoró, sino cómo elevarte tanto que su sufrimiento se vuelva inevitable, que su desesperación no venga de tus palabras, sino de tu silencio, de tu evolución, de tu paz. Porque cuando alguien pierde a una persona valiosa, al principio no lo nota. Piensa que puede reemplazarte, que puede olvidarte, pero con el tiempo, cuando tú ya no estás, cuando no te busca y no te encuentra, cuando te observa desde la distancia y ya no tiene poder sobre ti, entonces llega la tormenta. Y en ese momento, 13 acciones muy concretas, profundamente estoicas, empiezan a golpear su conciencia como olas que no se detienen. Acciones silenciosas, pero poderosas. Acciones que no buscan venganza, pero que dejan huella. Acciones que muestran lo que eres ahora y todo lo que perdieron. Este video no es solo una lección de vida, es una declaración de independencia emocional. Es un camino estoico hacia la calma, la fuerza interior y el renacimiento personal. Aquí empiezan las 13 acciones que más desesperan a quien no supo valorarte. Y la primera es la más sutil de todas. Lección 1. Desaparecer sin buscar explicaciones. El ego siempre espera una reacción, espera un reclamo, una lágrima, una súplica, porque así se alimenta, así se siente importante. Por eso, cuando tú simplemente desapareces sin dar explicaciones, estás rompiendo el juego, estás cortando el suministro de atención que esa persona solía recibir de ti. Y eso lo descoloca. Pero no se trata de huir, no se trata de ignorar con resentimiento. Se trata de aplicar una de las virtudes más profundas del estoicismo, la autodisciplina emocional. Saber retirarte sin drama. Saber decir hasta aquí sin necesidad de grandes discursos. Los estoicos como Epicteto enseñaban que no se debe gastar energía en lo que no se puede controlar. Y tú no puedes controlar si alguien te valora o no, pero sí puedes controlar lo que haces con tu presencia. Y tu presencia, cuando es retirada con dignidad, deja una marca. Piénsalo así. Cuando alguien está acostumbrado a tener acceso a ti, a tus palabras, a tu tiempo, a tu energía, y de pronto ya no estás, no respondes, no participas, no le das nada, empieza a sentir un vacío. No un vacío cualquiera, sino uno que revela la magnitud de tu importancia. Es como apagar una luz en una habitación a la que nunca se le prestó atención. De pronto, todo se oscurece, y entonces, quien antes no valoraba esa luz, la empieza a necesitar. Ese es el principio del arrepentimiento. No cuando tú lloras, sino cuando tú desapareces y dejas que el silencio diga lo que tus palabras no necesitan repetir. Tu desaparición se vuelve una presencia fantasma en su mente, porque ya no estás, pero tu ausencia se siente más que tu antigua presencia, y eso desespera, porque el ego quiere control, pero tú ya no estás disponible, ya no estás para ser manipulado. Ya no estás para ser ignorado, estás en otro nivel. Y lo más hermoso es que no desapareces con odio, desapareces con paz, porque no te estás alejando por miedo, sino por amor propio, porque ya entendiste que tu valor no depende de que alguien lo vea, tu valor es tuyo, y quien no lo supo reconocer ahora tendrá que vivir con la sombra de lo que perdió.
mientras tú floreces en otro jardín. Lección 2. No hablar mal de quien te falló. Hay una tentación muy humana cuando nos traicionan. Querer contarle al mundo lo que hicieron, gritar lo injusto que fue, mostrar las pruebas, exponer la verdad. Pero el estoico comprende que no hay victoria en hablar mal de los demás, solo hay debilidad disfrazada de desahogo. ¿Sabes por qué esta acción desespera tanto a quien no te valoró? Porque cuando alguien te hiere, lo mínimo que espera es que lo señales, que lo critiques, que lo acuses, porque eso le permite sentirse todavía parte de tu historia. Sigue en tu mente, sigue en tu narrativa. Aunque sea como villano, sigue teniendo un lugar. Pero cuando tú no dices nada, cuando no te quejas, no lo mencionas, no lo insultas, estás enviando un mensaje más fuerte que cualquier venganza. Tú ya no existes en mi mundo. Marco Aurelio escribió: lo mejor que puedes hacer con un enemigo es no parecerte a él. Y hablar mal de quien te falló es parecerte a él, es rebajarte a su nivel, es seguir atrapado en una energía baja, destructiva, impropia de una mente entrenada. El estoicismo no te pide que olvides ni que justifiques lo que hicieron, solo te pide que seas libre. Y no hay mayor libertad que mirar hacia adelante con un corazón ligero. Cuando tú no hablas mal de quien te traicionó, estás demostrando que no necesitas destruir su imagen para sanar la tuya. Y esa actitud, paradójicamente, lo empieza a destruir por dentro, porque la persona espera tu odio, pero tú no lo das. Espera tus gritos, pero tú estás en silencio. Espera tu drama, pero tú estás construyendo. Es una tortura elegante, porque tú sigues creciendo mientras esa persona se queda atrapada en su propia culpa. Tu indiferencia, esa que no nace del orgullo, sino de la serenidad, es una de las armas más poderosas que existen. Y lo mejor es que no necesitas empuñarla, solo necesitas vivir. Lección 3. Brillar en silencio. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser mostrado. Si mejoras tu cuerpo, lo subes. Si viajas, lo grabas. Si sonríes, lo compartes. Pero los estoicos vivían otra filosofía. Haz lo correcto, no lo publiques. Brillar en silencio es un acto de verdadera grandeza, porque no lo haces para demostrar nada. Lo haces porque tu crecimiento se volvió tu prioridad. Ya no estás compitiendo con nadie, estás construyéndote desde dentro. Y esto es devastador para quien no te valoró, porque esa persona esperaba verte caído, esperaba que tu vida se apagara sin su presencia. Pensaba que tú dependías de ella para ser feliz, pero de pronto, desde lejos, ve que estás más fuerte, más centrado, más enfocado, y lo peor para esa persona es que tú no lo estás mostrando por ego, lo estás viviendo desde la autenticidad. No estás intentando provocar celos, estás ocupado viviendo. Ya no estás en el escenario del drama, estás en el taller del alma, trabajando en ti. Cuando alguien ve que te está yendo bien y que ni siquiera necesitas gritarlo, se desespera. Porque ese silencio dice más que 1000 publicaciones. Dice que te reconstruiste sin aplausos, que te levantaste sin testigos y que no necesitas validación. Esa serenidad con la que vives ahora es una provocación para los inseguros, porque ellos necesitan ruido para sentirse valiosos, pero tú no. Tú encontraste valor en el silencio, en el esfuerzo, en la disciplina. Epicteto decía que el verdadero progreso es interno, y cuando progresas por dentro, todo lo externo cambia. Tu mirada, tu postura, tu energía, y eso se nota sin palabras, sin filtros, sin necesidad de demostrar nada. Y cuando alguien que te subestimó ve eso, siente el golpe. Porque lo que antes no valoró, ahora brilla más que nunca, pero ya no está a su alcance, porque tú ya no estás esperando que lo vea. Tú ya estás caminando hacia algo más grande. Lección 4.
cuidarte como nunca lo hiciste antes. Una de las señales más poderosas de transformación es cuando empiezas a cuidarte, no por estética, no por aprobación, sino por respeto hacia ti mismo. Empiezas a comer mejor, a entrenar tu cuerpo, a descansar, a ordenar tu entorno, a seleccionar lo que consumes y, lo más importante, a seleccionar a quién permites entrar en tu vida. Eso, aunque parezca algo íntimo, genera un impacto brutal en quien no supo valorarte, porque se da cuenta de algo inquietante, que tú eras fuerte incluso cuando estabas roto, pero ahora estás entero, y eso te convierte en alguien prácticamente inalcanzable para su viejo yo. Cuando tú te cuidas, estás enviando un mensaje sin decir una sola palabra. Ya no necesito que me cuides tú. Ya aprendí a protegerme yo. Y eso, para alguien que se sintió superior, que te miró desde la comodidad del ego, es desesperante. El estoicismo no solo habla de resistir el dolor, también habla de cultivar la virtud, y el autocuidado es una virtud poderosa, porque significa que te estás tratando como alguien valioso, como alguien que merece lo mejor. No es narcisismo, es conciencia, y esa conciencia empieza a brillar en tu piel, en tu mirada, en tu energía. Te vuelves magnético sin intentar serlo, porque la gente nota cuando alguien ha estado en el infierno y ha salido más sabio. Y cuando esa persona que te dejó o te ignoró te ve ahora tan centrado, tan claro, tan comprometido contigo mismo, empieza a recordar todo lo que perdiste por cuidarlo a él o a ella, y siente vergüenza, porque ahora tú estás dándote lo que antes le dabas a esa persona, pero multiplicado por 10, y tú no lo haces por rencor, lo haces porque finalmente entendiste: no puedes amar a nadie si primero no te amas a ti mismo. Lección 5. No reaccionar a sus indirectas. Una de las estrategias más comunes de quien te perdió pero no quiere admitirlo es lanzar indirectas, comentarios ambiguos, publicaciones sospechosas, frases diseñadas para llamar tu atención sin nombrarte. Es una forma de medir si todavía estás ahí, si todavía respondes, si todavía se mueve algo en ti. Pero cuando tú no reaccionas, cuando no das me gusta, no comentas, no respondes, no te alteras, estás haciendo algo brutalmente poderoso. Le estás quitando el control emocional que alguna vez tuvo sobre ti. Porque quien lanza indirectas no lo hace desde la fuerza, lo hace desde la necesidad. Quiere saber si aún puede manipularte, si aún tiene un pedazo de ti atrapado en su red invisible, pero tú ya saliste, tú ya estás fuera. Los estoicos no reaccionan, responden, y a veces la mejor respuesta es ninguna. Epicteto decía: no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellas. Y si alguien publica algo que podría ir dirigido a ti, pero tú no lo tomas como personal, simplemente no te afecta, porque ya no estás vibrando en esa frecuencia. Ya no juegas ese juego, y eso desespera, porque el ego necesita validación, y tú ya no se la das. La indiferencia ante una provocación es una forma de poder, es un acto de autogobierno, es mostrar que ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Y cuando esa persona lanza su anzuelo y tú ni siquiera volteas a mirar, empieza a entender que perdió algo más que tu presencia. Perdió tu atención emocional. Y eso es mucho más grave. Lección 6. Sanar en vez de sustituir. Vivimos en una época donde, cuando algo se rompe, lo tiramos y buscamos algo nuevo. Aplicamos esa lógica incluso a las relaciones. Terminas con alguien y la presión social te dice: busca a otra persona, reemplázalo, supéralo con alguien más. Pero el estoicismo propone otra cosa. No corras hacia otro cuerpo para olvidar lo que no sanaste en tu alma. Cuando tú decides sanar en lugar de sustituir, estás demostrando una fuerza emocional inmensa. Porque no estás evadiendo el dolor,
lo estás enfrentando, lo estás transmutando, lo estás utilizando como materia prima para convertirte en una versión más sabia y consciente de ti mismo. Y esto es algo que desconcierta profundamente a quien te perdió, porque esa persona esperaba que tú buscaras rápidamente a alguien más para llenar el vacío, para aparentar superación. Pero tú no hiciste eso. Tú te quedaste contigo mismo. Y eso es más aterrador que cualquier nueva relación, porque significa que no estás huyendo, estás evolucionando. Cuando alguien que no te valoró te ve solo, pero en paz, solo, pero pleno, solo, pero creciendo, entonces empieza a preguntarse, ¿y si realmente ya no me necesita? Y esa pregunta les perfora el orgullo como un puñal silencioso, porque en el fondo esperaban que tú fueras débil sin ellos, que te derrumbaras, que necesitaras una nueva validación. Pero no, tú te abrazaste a ti mismo, te reconstruiste, aprendiste a estar solo y ahora estás listo para algo que ya no tiene nada que ver con esa persona. Y eso es lo que más desespera, que tú no reemplazaste a nadie, porque tú no eras reemplazable. Lección 7. No volver cuando te buscan tarde. Hay personas que no valoran tu presencia hasta que sienten tu ausencia, no porque te amen, sino porque perdieron el control que tenían sobre ti. Y cuando te buscan, no es siempre por amor, sino por ego herido. Pero tú ya no estás ahí, porque aprendiste una de las lecciones más dolorosas y poderosas. Quien no te valoró cuando estabas, no merece encontrarte cuando floreciste. No volver es una declaración silenciosa de respeto propio. Es decir, ya no acepto menos de lo que merezco. Ya no negocio con quien me trató como opción. Ya no camino hacia atrás por nostalgia. Y eso desarma por completo a quien no te valoró. Porque esa persona espera que el simple hecho de volver a buscarte te haga caer. Cree que basta con un mensaje, con un recuerdo, con una mirada, para que tú retrocedas todo lo avanzado. Pero no, porque ya no eres el mismo. La antigua versión de ti quizá hubiera vuelto, pero esa versión murió el día que decidiste priorizar tu dignidad. Y quien te busca tarde llega a una casa nueva, donde ya no vive la persona que un día se conformó con migajas. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú, al no volver, no estás siendo cruel, estás siendo firme, estás eligiendo tu paz sobre el ciclo tóxico de volver a donde no fuiste valorado. Cuando alguien te busca, pero tú ya no estás disponible emocionalmente, la desesperación se multiplica, porque ya no es que no quiera volver, es que ya no puede. Y eso duele, porque demuestra que tú sanaste, que tú creciste, que tú aprendiste lo que esa persona todavía no ha entendido, que el amor propio no se negocia. Lección 8. Encontrar un propósito más grande. Cuando estabas en esa relación, en ese vínculo, en ese lugar donde no te valoraban, parte de tu energía estaba volcada en intentar agradar, en hacer que funcionara, en sostener algo que no era recíproco. Pero cuando todo eso terminó, algo dentro de ti se encendió y comenzaste a preguntarte, ¿qué hay más allá de esto? ¿Quién soy sin esta historia? Y ahí, justo ahí, comenzaste a encontrar algo que muchos nunca descubren, tu propósito más profundo. Ya no vivías para complacer, ni para retener, ni para impresionar. Empezaste a vivir para construir, para impactar, para dejar huella. Y eso, visto desde los ojos de quien te perdió, es una imagen demoledora. Porque mientras ellos pensaban que sin su presencia ibas a derrumbarte, tú encontraste una causa, un camino, una visión que te hace vibrar. Ya no estás enfocado en el pasado, estás comprometido con el futuro, y eso es magnético, porque una persona con propósito se vuelve imparable, irradia sentido, inspira respeto,
y genera admiración incluso en quienes no supieron valorar su esencia. Los estoicos hablaban mucho del telos, del fin último del ser humano, y cuando tú encuentras tu telos, todo cambia. Tus días tienen dirección, tus decisiones tienen coherencia, tus relaciones se filtran solas, y ya no vuelves a perder tiempo donde no eres reconocido. Cuando quien te dejó o te subestimó ve que tú ahora estás construyendo algo más grande que cualquier vínculo pasado, se enfrenta a una verdad dolorosa. Te perdió justo antes de que te convirtieras en alguien extraordinario. Lección 9. Dejar de demostrar que eres bueno. Uno de los errores más comunes cuando alguien no nos valora es intentar demostrarle que somos buenos, que merecíamos más, que está equivocado, que cometió un error. Pero eso solo te desgasta, porque quien no ve tu valor cuando lo tiene enfrente, no lo verá aunque se lo grites. No se trata de convencer, se trata de comprender. Quien no sabe mirar con el alma nunca entenderá el oro que llevas dentro. Y cuando tú dejas de demostrar y simplemente vives, estás recuperando tu energía. Ya no estás invirtiendo en justificar tu bondad. Estás enfocado en ser coherente contigo mismo. Esa calma desconcierta, porque el ego ajeno esperaba que tú hicieras un espectáculo por demostrar tu valor. Pero tú no estás para espectáculos, estás para verdades, y la verdad se sostiene sola. No necesita defensa. Séneca escribió: la mejor forma de vengarse es no parecerse al que te hizo daño. Y tú no necesitas probarle nada a quien te menospreció, porque el tiempo lo hará por ti, porque la vida lo hará por ti. Lección 10. No hablar mal de quien te hizo daño. El mundo espera que hables, que grites, que acuses, que expongas, que destruyas públicamente a quien no te supo valorar, pero tú no lo haces, y eso desconcierta, porque el silencio, cuando viene de alguien herido, tiene un poder devastador. Es un silencio que no busca venganza, sino superación, que no necesita destruir al otro, porque ya no está enfocado en él. Tú no hablas mal de esa persona, no porque no tengas razones, sino porque tu paz vale más que cualquier ajuste de cuentas. Los estoicos enseñaban que la virtud está por encima del juicio, y tú elegiste la virtud. Elegiste no manchar tu alma con resentimiento, elegiste el camino difícil, el del honor en medio del dolor, y mientras otros se ensucian hablando mal de quien los hirió, tú te elevas, callando con dignidad, y eso desespera, porque la persona que te hizo daño esperaba ser el centro de tu atención, aunque fuera en forma de odio. Pero tú ya no le das eso, tú ya no estás girando alrededor de su sombra, tú ya estás creando tu propia luz. Y cuando esa persona ve que tú no usaste su nombre para ganar compasión, pero aún así creciste, avanzaste y floreciste, se da cuenta de que el verdadero valor nunca necesitó venganza, solo necesitó evolución. Lección 11. Hacerte responsable de tu dolor. No culpaste, no señalaste, no te convertiste en víctima eterna. Tomaste el dolor y lo estudiaste, lo miraste de frente, lo aceptaste, lo procesaste, y entonces dijiste: esto me duele, pero no me define. Esto me rompe, pero no me destruye. Y eso es poder, porque la mayoría usa el dolor como excusa, pero tú lo usaste como combustible. Quien no te valoró esperaba que tú te desmoronaras, que te ahogaras en autocompasión, que usaras el daño como escudo para no avanzar, pero tú hiciste lo contrario. Tomaste lo que dolía y lo convertiste en sabiduría. Esa es la esencia del estoicismo. Convertir el fuego en forja, convertir el obstáculo en camino, convertir el dolor en virtud. Y cuando quien te lastimó ve que tú no te convertiste en una persona amarga, sino en una persona más consciente, más empática, más poderosa, empieza a entender que su mayor error no fue haberte herido, fue no haber valorado a alguien capaz de convertir una herida en una lección.
Lección 12. Hacerte inalcanzable en tu nuevo nivel. Antes eras accesible, siempre disponible, siempre con el corazón abierto, siempre dispuesto a dar segundas oportunidades, pero ahora ya no, porque creciste, porque subiste de nivel, porque ya no estás en los mismos lugares, con las mismas personas, teniendo las mismas conversaciones, y quien no te valoró, empieza a darse cuenta de que ya no puede llegar a ti como antes. Te volviste inaccesible, no por orgullo, sino por evolución. Tus estándares cambiaron, tu tiempo se volvió más valioso, tu energía se volvió más selectiva, y ya no estás para lo que te resta, estás para lo que te suma, para lo que te nutre, para lo que honra tu crecimiento, y eso, para quien creyó que siempre ibas a estar ahí, es desesperante, porque se da cuenta de que tú ya no vives en el mismo plano emocional. Tú no te volviste arrogante, te volviste consciente, y ahora para llegar a ti no basta con un lo siento, hace falta evolución, hace falta coherencia, hace falta transformación, y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Porque tú ahora estás donde pocos tienen el coraje de llegar, en el nivel de la verdadera autovaloración. Lección 13. Amarte como nadie. Jamás lo hizo el golpe final, el más fuerte, el que más desespera, el que más duele a quien no te valoró. Es verte amarte a ti mismo como nadie lo hizo antes. No desde la arrogancia, sino desde el respeto profundo, desde el cuidado real, desde la comprensión y el perdón hacia ti mismo. Te das lo que antes mendigabas, te abrazas cuando antes esperabas ser abrazado, te validas cuando antes buscabas aprobación, y en ese acto silencioso, diario, íntimo, estás cerrando el ciclo de una forma brutalmente poderosa, porque ya no esperas que nadie te elija, tú ya te elegiste. Esa es la revolución más grande, porque significa que ya no dependes emocionalmente de quien no supo valorarte, y cuando eso ocurre, cuando realmente te amas, te vuelves intocable. Quien te perdió, al verte así, comprende algo terrible para su ego, que tú jamás necesitaste que te amen, solo necesitabas recordar cómo amarte tú mismo, y ahora que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Tú no te vengaste, no expusiste, no rogaste, no actuaste desde el rencor. Solo hiciste algo infinitamente más poderoso. Te convertiste en todo lo que esa persona no esperaba que fueras sin ella. Y eso es la victoria más elegante, la más silenciosa, la más estoica, porque no destruiste a nadie, te reconstruiste a ti. Y hoy, sin necesidad de aplausos, ni explicaciones, ni demostraciones, caminas con la cabeza en alto, porque sabes que quien no te supo valorar, jamás habría sido capaz de acompañar la grandeza en la que te estás convirtiendo. Tu historia no terminó con una herida, tu historia comenzó el día que decidiste sanar con fuerza, crecer con propósito y amarte con todo el alma.